Me siento muy agradecido de poder compartir una conversación muy amena, franca y directa con un veterano de la política y un hombre muy controversial, muy amado por muchos y no tan amado por otros. Profesor, qué privilegio tenerle aquí, porque yo hace mucho que quería hablar con usted aquí públicamente. Bueno, muchas gracias, Víctor, mi gran amigo de hace muchos Yo años. le tengo un gran afecto y cariño a usted en lo personal por el trato y la distinción que usted siempre me le dio a mi padre. Así es, así es. Una Yo persona... lo aprecio, le agradezco y lo digo públicamente sin ningún tapujo. Yo siempre le he tenido a usted una alta consideración, no solamente yo, sino mi esposa, mis hijos, toda mi familia, mi madre, mis hermanos, porque usted siempre le dio un trato tan distinguido a mi papá que yo nunca lo olvido. que su padre era un gran intelectual y un servidor público honesto, honrado, transparente, que contribuyó mucho con la democracia dominicana. Gracias, profesor. Y merece el reconocimiento de toda la sociedad dominicana. Gracias, profesor. Y siempre me decía de su capacidad de trabajo, me decía, es una hormiguita, no se cansa, es un trabajador incansable. Senador, ¿qué es lo que usted hace en San Juan de la Maguana que no pierde? Trabajar con la gente, Víctor. El secreto es nunca olvidarte del lugar donde naciste y estar ahí para la gente en cualquier circunstancia. Si alguien tiene un problema de salud, yo estoy presente. Si alguien tiene una dificultad en el gobierno, yo estoy presente y hago gestiones. Hago mi labor de representación real en el territorio. Y eso te lleva al éxito. No puedes esperar que llegue el proceso para pretender ir a ganar las elecciones, porque la gente se da cuenta. Ya la gente sabe valorar el que hace el trabajo permanente y el que va de manera circunstancial. Por eso cuando hacen las encuestas, que hacen los focus group, los estudios focales, y se le pregunta a la gente lo que dice, bueno, lo que pasa es que él siempre está con nosotros aquí. Y él está siempre presto a servirnos en cualquier circunstancia. Y esa es la razón, Víctor. El secreto es trabajar permanentemente con la gente. Sin embargo, profesor, siempre se ha querido darle duro por la cabeza a Félix Bautista. En el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, nada más y nada menos que su hermana, la diputada Yomaira Medina, siendo vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta de la Cámara de Diputados, aspiró a la senaduría y ni siquiera pudo ganarle la interna. Así es. Después, ahora, el presidente Luis Abinader, con Nidio Encarnación y prácticamente el gobierno empeñado en ganarle la senaduría y tampoco pudieron. Y entonces, usted parece como una reencarnación de Amable Aristi, Dios lo tenga en gloria. Usted es como el referente del caudillismo provincial. Antes Amable Aristi era imbatible en la provincia de la Altagracia, ahora Félix Bautista es imbatible en la provincia de San Juan. Sí, es que tenemos un amplio trabajo social realizado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Y yo le voy a contestar en qué eso se resume y por qué la gente me apoya, incluso gente que son del PRM. Alguien en las redes sociales preguntó, hizo la siguiente pregunta: dígame, alguien que sea de San Juan, ¿cuál es el secreto de Félix Bautista? Un joven le contestó lo siguiente, le dijo: yo soy del PRM, trabajo en Edesur en San Juan. Mi madre me pidió que la llevara a votar porque ella no puede hacerlo sola. Y por el camino me dijo, vota por el presidente Luis Abinader, por el diputado Fran Ramírez, y no te olvides de votar por Félix Bautista, porque recuérdate que él operó a tu tío Juan. Ahí está. Es que el trabajo que hacemos lo hacemos sin distinción de partidos políticos, es a todo el mundo. En la fundación que tenemos allá, Fundi. Esta se llama Fundación Sanas. Sanas es Servicio Ambulatorio Nacional de Salud. Y Fundi trabaja el tema de educación y deporte. Pero en la Fundación Sanas recibimos entre 450 y 500 personas todos los días. ¿Diariamente? Diariamente. De modo que trabajamos de lunes a viernes. Imagínense la cantidad de personas que recibimos. En 2 años, más de 97,000 personas, 46% de la población. ¿Y cómo usted canaliza esas solicitudes de asistencia médica? Bueno, la fundación hace una parte en San Juan. Tenemos laboratorio clínico, tenemos tomografía,
mamografía, prueba de esfuerzo, rayos X, sonomamografía. El único mamógrafo que hay en la región es allá que está. Y estamos haciendo estudios preventivos a las mujeres para el tema del cáncer. Y estamos haciendo con la unidad de oftalmología 30 cirugías de la vista todos los días, 30 diarios. ¿Es verdad que usted tiene un récord de todas las personas que tienen hipertensión y que usted le llama a través de un call center para recordarle que tiene que ir a su cita, hacerse los chequeos y le recomiendan recordarle tomarse las pastillas? Así es. Hicimos un levantamiento porque Salud Pública hizo un estudio en el año 2022 y estableció que en San Juan habían cerca de 25,000 diabéticos, más de 60,000 hipertensos y el 64.4% de la población es obeso o está en sobrepeso. Y eso deviene en hipertensión y diabetes. Nosotros hicimos un levantamiento para saber cuáles son las personas, dónde están, dónde viven, cómo se llaman. Hicimos una ficha familiar, hacemos levantamiento del hogar, todo lo que tiene que ver con el hogar, si es propia la casa, si es alquilada, cuánto paga de alquiler, si se recibe remesa, cuánto recibe, de dónde viene la remesa. Todo un inventario del hogar, de las condiciones de la casa, si el piso es de tierra, si es de cemento, si tiene baño dentro del hogar, si lo tiene fuera, si tiene letrina que comparte, toda la información del hogar. Un levantamiento social. Un inventario del hogar y un levantamiento entonces, una ficha de salud de las personas que viven ahí. Ese programa se llama Medicasa, que es el médico en la casa. Y ahí vamos detectando quién es hipertenso y quién es diabético. De los 25,000 diabéticos que hay en San Juan, la mayoría no sabe que son diabéticos. Eso es sumamente riesgoso. De las más de 60,000 personas que son hipertensos, no sabe que lo son. Y eso es muy peligroso. Estamos detectando a esas personas, lo estamos incluyendo en un programa que incluye la entrega de los medicamentos. Porque el problema es que si la gente no tiene el medicamento y está correctamente medicado, no puede mantenerse estable. Entonces ya tenemos un call center que le damos seguimiento a la persona para que se tome el medicamento. Se llaman todos los días los pacientes. Tenemos 12 puestos en el call center para llamar a la gente. Y la gente, como tiene que ir mensual a buscar el medicamento, entonces le hacemos su chequeo mensual. Un hipertenso que pertenece al programa de la fundación que se llama Medícate va a recibir 12 consultas al año. Ni siquiera que en Santo Domingo se hace así. Una consulta por mes. Y cada 4 meses, es decir, 3 veces al año, entonces los estudios generales, todas sus analíticas, toda la parte que tiene que ver con electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo. Si necesita un mapa Holter, le colocamos el mapa Holter. Todo lo que tiene que ver con el corazón, hacemos esos chequeos allá para saber si el medicamento que se le está indicando es el correcto o hay que variarlo. Conforme la gente va cambiando y va entrando en edad, va avanzando en su edad, tal vez los medicamentos son distintos, entonces hay que saber. Hay un gran peligro, por ejemplo, porque hay gente que tienen hasta 2 años tomándose el mismo medicamento. Y cuando lo hemos examinado, nos damos cuenta que ya no está haciendo ningún efecto. Por eso hay gente que le dan un accidente cerebrovascular, un infarto, aún tomándose el medicamento. Decía, pero yo me tomo el medicamento, sí, pero ya ese no estaba haciendo efecto. El organismo ya se acostumbró y no le está haciendo efecto. Está haciendo efecto. Entonces todo eso lo hacemos allá y lo hacemos al margen de la actividad política. Y lo hacen no solamente en tiempo de campaña, sino para todo el mundo, todos los días. Y entonces, profesor, el financiamiento, el presupuesto para todas esas labores. Bueno, lo que pasa es que tenemos las aseguradoras que le pagan a la fundación. Por ejemplo, ARS Reservas, tenemos contrato con ellos. Tenemos a Mafre, que antes se llamaba Pali, ahora es Mafre. Tenemos a Senasa. Estamos trabajando para que nos contrate Humano y nos contrate el SENMA, que es el seguro de los maestros. Y la gente lo que paga es lo que paga el seguro. Nadie paga diferencia. La gente termina diciendo que en la fundación le hicieron sus estudios gratis. No, no es gratis. Se le cobra solo lo que paga el seguro. No se le cobra diferencia. ¿Y cómo regular esas actividades que son propias de un centro de salud? Son propias de un personal que me imagino que usted debe tenerlo calificado, que sean médicos especialistas en las diferentes áreas. Bueno, primero, para poder establecer el centro, tú tienes que someter unos planos al Ministerio de Salud Pública. Y la Dirección de Habilitación de Salud Pública entonces te aprueba esos planos. Tú haces las instalaciones conforme a esos planos y Salud Pública va y te habilita el centro. Sin esa habilitación, los seguros no te contratan. De modo que tenemos un centro de salud
debidamente habilitado por el Ministerio de Salud Pública y contratado con los seguros a los que he hecho referencia. Está todo habilitado. Y para poder habilitarlo tiene que entregarle el catálogo de los médicos que van a trabajar ahí. Si hay un área de oftalmología, quiénes son los oftalmólogos con su S4 debidamente regularizado, los médicos generales, los médicos especialistas que van a trabajar ahí, todo el personal que va a laborar tiene que someterlo a salud pública para que ellos lo aprueben. O sea, profesor, ¿usted considera que el eje de salud es el eje fundamental de la política social de la oficina del senador Félix Bautista en San Juan? Así es, así es. Y la verdad es que me apasiona el tema. Y me da mucha pena porque yo visito mucho los hospitales llevando personas que hay que practicarle cirugía de la columna y distintos tipos de cirugía. Gente que se accidenta, yo siempre voy y lo llevo al médico. Porque la gente agradece mucho, Víctor, la compañía. No es solo que yo creé las condiciones para que tú fueras al hospital, es que yo fui contigo al médico. Y cuando yo voy, por supuesto, lo atienden mejor. Ya me están esperando, le dan una buena habitación, ellos sienten que tienen un buen trato. Y eso a mí me apasiona. O sea, una gente que tenga una dificultad de salud, para mí es un honor, un privilegio yo poder acompañarlo y llevarlo al médico. Y eso tiene mucho valor. Usted tiene desde el año 2010 siendo senador, o sea, usted tiene 14 años ininterrumpidos, camino a 18 ahora con su última reelección. De todas las campañas que le ha tocado enfrentar, incluyendo esta pasada, ¿cuál ha sido la que usted ha considerado más agresiva en su contra? Bueno, la que hicimos en el año, la anterior a esta, cuando competí con doña Yomaira. ¿En el 2019? Sí, fue una campaña interna muy competida. Acuérdese que ella era presidente de la Cámara de Diputados. Danilo era el presidente de la República. Y por tanto había toda una intención marcada de que yo no siguiera siendo senador. Pero yo tengo una característica. Yo no confronto a nadie. Es más, de mis adversarios ni siquiera hablo. Una vez me preguntaron, ¿cómo cree usted que le va a ganar a su competidora Yomaira Medina? Digo yo, ¿Yomaira? Sí, Yomaira Medina. Yo no sabía que ella aspiraba. Esa fue la respuesta. Pasó el proceso y nos abrazamos con Yomaira. Le dimos el abrazo, la confraternidad, porque necesitaba el apoyo. Y me apoyó nuevamente, ahora me apoyó de nuevo en este proceso, porque esa política de estar confrontando a la gente, de estarlo descalificando, a veces hasta en términos personales, ese no es mi estilo, esa no es mi forma. Profesor, usted no confronta, pero a usted lo han confrontado y vaya de qué manera. Así es, pero eso que hacen eso al final no quedan bien. Profesor, sin embargo, y perdóneme que le toque este tema, pero usted tiene en mi familia personas que se identifican mucho con usted porque, por ejemplo, mi esposa y mis hijos no es que hablan tanto de Félix Bautista. O sea, a quien mi esposa más me menciona cuando hablamos de usted no es a usted, es a su esposa. Y ella lo que me dice, pero ¿cómo se hará la esposa de Félix Bautista teniendo que soportar? Porque él es político y él está impuesto a eso. Y él tiene su vida al lado del presidente Fernández, bregando en estas lides, pero ella no, sus hijos no. Entonces, ¿cómo eso afecta a la familia? Campañas de difamación, confrontaciones, acusaciones y todo tipo de sometimientos, acusaciones. La familia, profesor, ¿cómo su esposa, sus hijos, sus familias cercanas reciben ese peso? Bueno, la familia se afecta mucho, se preocupa mucho, pero como me ven a mí tan tranquilo, yo siempre estoy tranquilo y he recibido todos esos embates con mucha tranquilidad. ¿Y sabe por qué con mucha tranquilidad? Por la convicción de la inocencia. Cuando usted sabe que usted es inocente y alguien dice cualquier cosa, no importa lo que diga, yo sé que eso no es verdad. Y algún día alguien va a establecer que eso no es verdad. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Usted se lo deja al tiempo? Sí, con las distintas decisiones judiciales. ¿Qué tal cosa? Bueno, para tú saber si una persona es corrupta o no es corrupta, hay un procedimiento en la justicia. Tú vas a la justicia y si la justicia dice que no, bueno, pues no lo es. Aunque tú te quedes con la creencia de que lo favorecieron porque hubo tráfico de influencia, no importa. Sí, porque aquí a veces la justicia vale más de la percepción que de la realidad. Así es. Yo leí un libro de un abogado argentino
que antes él era periodista y cubría todo el área judicial en Argentina. Luego se hizo abogado y escribió un libro titulado Cuando el periodista quiere ser juez. O sea, haciendo toda esa narrativa de cómo la prensa hace toda una descripción de un posible caso y habla de las posibles sanciones y es tanto lo que le dan promoción a eso que al final la gente termina siendo culpable siendo inocente. Entonces él describe todo eso y cómo su experiencia en ese sentido luego de convertirse en abogado. Pero yo siempre digo que al final los jueces emiten una decisión por escrito y esas decisiones tienen sus argumentos, tienen sus pruebas y eso es lo que importa. ¿Usted se hizo abogado, profesor? Así es. ¿Se hizo abogado por estar involucrado en términos de sometimientos y de acusaciones? Y usted dijo, déjame aprender para yo mismo defenderme. Para yo mismo defender, así es. Así fue. Aprendí y la verdad es que el derecho es muy bonito. Es una carrera excelente. Y cuando tú eres capaz, porque al final, para que el abogado te defienda, tú tienes que contarle qué pasó. Es más fácil contarlo yo. O sea, si lo cuento yo, claro, es mucho más fácil. El interés que tengo yo en contarlo de manera correcta no es el mismo que tendría el abogado. Hay cosas que se le escapan al abogado que no se van a escapar a mí. Pero ojo, profesor, porque a veces eso también afecta, porque aunque usted sepa mejor que nadie la verdad de la historia y los elementos, quizás le falta el tecnicismo de la experiencia en las salas de audiencia que sí tiene el abogado con más experiencia para saber cómo litigar en cuanto al aspecto técnico del derecho. Así es. Uno lo que hace es que hace siempre la defensa material. Y la parte legal, la parte técnica la hace el abogado. Pero casi siempre se le da la oportunidad a una persona que ha sido imputada de hacer su defensa material. Y esa defensa material es fundamental. Claro. Siguiendo con la familia, profesor, si bien es cierto que afecta emocionalmente, somos seres humanos, que me cuestionen a una persona vinculada a la familia, me imagino su esposa, me imagino sus hijos, sus hermanos, toda su familia y sus allegados, su entorno. Sin embargo, cuando se presentan resultados electorales donde la mayoría de la población de su provincia San Juan vota mayoritariamente por usted, creo que también eso se convierte en un bálsamo y creo que también eso es una alegría, un desagravio para su familia. Así es un desagravio. Y le digo algo, eso no es solamente en San Juan. A veces yo visito una provincia cualquiera y gente común me dice, si tuviéramos aquí un senador como usted, eso me hace sentir bien. Significa que valoran el trabajo que hago aunque sea en San Juan. Trasciende las fronteras de San Juan. Trasciende las fronteras de San Juan. Y entonces eso me reconforta y reconforta mucho a la familia. Digo, no ves. Y a veces tú vas en una caravana y tú ves que todo es víctores y todo es elogio y todo es aplauso y todo es te quiero, te apreciamos. Pero aparece uno que te vocea cualquier cosa. Digo, bueno, eso es parte de la democracia, tú no puedes hacer nada, tienes que convivir con eso. Profesor, ¿a usted se le atribuye ser hombre de grandes fortunas, de haber manejado presupuesto de miles y miles de millones de pesos y cientos de millones de dólares, grandes obras en Haití, en República Dominicana, en su oficina de ingenieros constructores? Sin embargo, usted es un hombre que cuando se le trata en términos personales, no se le ve una ambición desmedida, no se le ve ostentación, no se le ve riqueza material. Usted se maneja con mucha humildad. Sí, mire qué pasa, don Víctor. Se manejaron recursos en la oficina de ingeniero supervisor de obra del Estado, pero era el dinero del Estado. Era dinero que se invertía en las obras. Y yo recuerdo en una de las acusaciones que me hicieron, que el fiscal en sus conclusiones dijo que mi fortuna era de 25 mil millones de pesos. Pero eso fue el dinero que manejó la institución en las obras. Yo digo, caramba, él está diciendo que yo tengo 25 mil millones, pero resulta que ese es el dinero que recibió la institución y con eso se hizo, por ejemplo, la UAS de San Juan, y la UAS de Barahona, y la UAS de Puerto Plata, y la UAS de Mao, y la UAS de Bonao, y la UAS de Higüey. Y se hicieron el edificio tecnológico en la sede central y se hizo el comedor, se hizo la torre administrativa, se hizo el edificio de parqueo, se hizo el hospital oncológico. Se hizo la carretera 15 de Azo San Juan, la carretera San Juan Barahona, etc. Se hicieron las obras. Resulta que se hicieron las obras y todo el dinero que recibe la institución es mi patrimonio. ¿Cuánto es su patrimonio, profesor? El de Félix Bautista versus lo que se ha querido vender. Muy poco. Incluso
Cuando hice la última declaración jurada, se me llamó al Ministerio Público porque alguien dijo que eso no era verdad porque eso era muy poco. En ese momento eran 86 millones de pesos. Que fue su última declaración jurada. Exacto. Entonces, como quiere malo. Como quiere malo. Entonces, no, que eso es muy poco. Que lo investiguen. Me investigaron y al final es eso. Y una pregunta, profesor. ¿Cómo separar los bienes personales de Félix Bautista versus los bienes de la fundación o de las diferentes oficinas que usted maneja para este tipo de ayuda social que usted desarrolla en San Juan? Bueno, usted sabe que la fundación es sin fines de lucro. No, las fundaciones no pagan impuestos, no reportan beneficios. Y en el caso de la fundación que está en San Juan, la mayoría de los recursos que recibe cubren los costos. Lo que nos interesa es que cubre el costo que se le pueda pagar al médico. Por ejemplo, un médico familiar gana en la fundación 150,000 pesos. Mensuales. Ahora, ¿cómo que lo gana? No se le paga un salario fijo, no es que te contrato por un salario, se te paga por consulta. Entonces resulta que te hace 30 consultas diario, te hace 600 consultas en el mes, y esa consulta en el mes son 400 pesos que paga el seguro, son 240,000 pesos. De esos 240, 150 del médico y lo otro de la fundación porque hay que pagar la luz, claro, la secretaria, el teléfono, claro, la papelería, etcétera, etcétera. La medicina, el mensajero. Pero ese médico, ¿cuánto le paga a salud pública? Le paga 48,000 pesos. O sea que le conviene más ir a trabajar allá en la fundación, claro, que en un hospital de salud pública. Hospital de salud pública. Profesor, dicen que el PLD se dividió por culpa suya, que usted fue la piedra angular, que el principal problema o el primer problema para dividir el PLD fue por culpa suya, porque en el gobierno de Danilo Medina, Francisco Domínguez Brito era procurador general de la República e hizo un sometimiento a la justicia acusando de corrupción al exdirector de la Oficina de Supervisores de Obra del Estado, entonces senador, Félix Bautista. Y que a partir de ahí empezó a verse un sometimiento de parte del danilismo contra un hombre de la confianza y la cercanía de Leonel Fernández como usted. Independientemente del caso jurídico en sí, o sea, independientemente de la confrontación, Domínguez Brito procurador, Félix Bautista imputado, ¿la implicación política nace la división del PLD de esa confrontación? No, yo pienso que no. Yo pienso que se venían sucediendo una serie de hechos en torno al presidente Leonel Fernández, que llegó un momento en que él se sintió totalmente irrespetado en la organización y simplemente se retiró. Hay una cadena de hechos que ampliamente conocida, lo que desencadenó en que él dijo, bueno, ya no hay espacio para mí aquí. Incluso en ese sector se decía que él no era necesario, que se ganaba con él o sin él. Y todo eso él lo sabía, se lo decían y se lo decían gente muy, muy cercana. Y al final él decidió apartarse. Y bueno, pienso que apartarse del PLD ha sido de provecho para el presidente Leonel Fernández e incluso para la democracia dominicana. Porque ahora surgió el partido Fuerza del Pueblo y fíjese que estamos ya en un sólido segundo lugar en la preferencia del electorado y Leonel es el principal líder de la oposición. El PLD le toca ahora, con el resultado electoral, renovarse, porque es bueno que el PLD se mantenga como parte del sistema de partidos políticos, porque ahí se sustenta la democracia. Pero no fue por ese tipo de acusación, fue por cosas que sucedieron en torno a la figura de Leonel Fernández. Profesor, aunque mucha gente no lo crea, usted es un hombre que maneja en lo personal una muy buena relación con el expresidente Danilo Medina. Ustedes son sanjuaneros los dos. Y ustedes, a pesar de que tuvieron una confrontación muy fuerte en el 2007, cuando él aspiró a competir con el presidente Fernández por la candidatura presidencial, usted pasó a ocupar, o sea, siempre Leonel Fernández se le vio como la figura y a Danilo Medina como el armador político, hasta el 2007. En el 2007, cuando viene la confrontación, la competencia entre ellos a lo interno del PLD, Félix Bautista pasa a ocupar la función de armador político de Leonel Fernández y entonces confronta a Félix Bautista en favor de Leonel a Danilo Medina. Sin embargo, por ese trato que usted siempre ha tenido de manera personal, usted mantuvo una buena relación personal con el expresidente Danilo Medina. Y tengo entendido que en los momentos de mayor confrontación
entre Leonel Fernández y Danilo Medina, usted era un emisario y era un puente de conversación entre ambos. ¿Qué pasó que usted no pudo salvar esa situación, que usted no pudo salvar al PLD de que se presentara en la división de ellos dos? Bueno, debo decir que sigo manteniendo una buena relación con el presidente Danilo Medina. Es mi forma, yo siempre trato de llevarme bien con todas las personas. Pero fue que los niveles de agresividad, no del presidente Danilo Medina, sino de una parte importante de su entorno, con relación a Leonel Fernández, fueron tan incisivos, que Leonel decidió, ya no me queda mi espacio ahí, tengo que retirarme. Por ejemplo, se pactaban acuerdos entre las figuras más importantes del partido. En 2 años habrá un nuevo presidente del Senado o un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. En este periodo le toca a una gente de Danilo. Dentro de 2 años le toca a José Rafael Vargas, por ejemplo, que fue senador. Bueno, eso no se cumple. Que entonces vamos a hacer un pacto en la Cámara de Diputados para que dentro de 2 años sea Demóstenes Martínez. Entonces tampoco se cumple. Entonces se iban dando esa serie de cosas que iban creando las condiciones de que los acuerdos no se cumplen. Cuando no se cumplen los acuerdos, los líderes no se sienten bien. O sea, los acuerdos usted lo hace, debe cumplirlo. Entonces todo eso hizo prácticamente imposible una reconciliación con el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Finalmente Leonel se fue y recuerdo que la noche que nos fuimos del Partido de la Liberación Dominicana, estábamos un grupo muy reducido en Funglode y yo le pregunto al presidente Leonel Fernández, presidente, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Porque somos políticos, no podemos estar al margen de la política. Y me dijo, bueno, Dios proveerá, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces ahí surgió la idea de el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD, que de manera muy generosa accedió a que se transformara en el Partido Fuerza del Pueblo. Y en meses pasamos la casilla 18 a la casilla número 3. Y ya 4 años después de la casilla 3 a la casilla número 2. Pienso que ha sido un hito en la historia política dominicana que en un tiempo tan corto un partido haya alcanzado los niveles de preferencia electoral que hoy tiene la Fuerza del Pueblo. Y se debe esencialmente al liderazgo del presidente Leonel Fernández. Se debe a él. A su carisma, a su condición, a su historia, a su legado. Pues tiene un legado trascendente en la sociedad dominicana. Y ahí estamos. Y repito, ahora lo que tenemos que hacer dentro del partido nuestro es una mirada hacia adentro de la organización. Y lo mismo para el Partido de la Liberación Dominicana, una mirada hacia adentro y ver cómo se recomponen los partidos y seguimos adelante. Senador Félix Bautista, en el año 2011, usted promovía una tercera reelección consecutiva del presidente Leonel Fernández. Usted llevaba unas carretillas con firmas y usted tenía unas vallas que presentaban una imagen de Leonel Fernández mirando hacia el porvenir y se hablaba del futuro, y a usted se le llamó el ingeniero constitucionalista. Y posteriormente el presidente Leonel Fernández parece que le llamó la atención o le hizo desistir de esos planes y se presentó en apoyo a Danilo Medina como candidato a la presidencia del PLD para las elecciones del 2012. ¿Le ha expresado el expresidente Leonel Fernández o usted en algún momento arrepentimiento por esa decisión? ¿Entiende usted que debió haberse mantenido ese movimiento suyo en que Leonel Fernández fuera reelecto en el 2012? Mire, había un objetivo claro y era que el presidente Leonel Fernández saliera con el máximo de la popularidad. Cuando salió en el 12 tenía casi 70% de aprobación en ese momento y eso contribuyó a eso. Pero yo en el fondo estaba consciente de que él no iba a modificar la Constitución. Hacíamos todo eso porque queríamos que Leonel quedara en un buen posicionamiento electoral. Y al final el presidente Leonel Fernández tomó la decisión correcta. No modificó la Constitución y dijo en su discurso que ponía a disposición del próximo candidato del PLD esos 2 millones de firmas que habíamos recolectado. Y así lo hizo. Se entregó en cuerpo y alma a trabajar por la candidatura del presidente Danilo Medina. Usted lo recuerda, en el año 2012. Recorrió todo el país. Se hicieron 3 frentes, Leonel, Margarita y Danilo. Se recorrió todo el país. Hasta tal punto que en el discurso de la victoria que pronunciara Danilo Medina en la Casa Nacional, Danilo dijo que Leonel había trabajado más que él por su victoria.
Y así fue. Leonel trabajó porque él entendía que lo correcto era que dejara uno del PLD en el poder, como lo hizo. Danilo ganó en el 12, modificó la Constitución en el año 2015, se repostuló de nuevo, y entonces cuando intentó hacerlo de nuevamente, esa modificación, ahí Leonel le dijo que no. Ese otro aspecto también contribuyó mucho con la separación de Leonel del partido, porque Leonel entendía que está bien, lo modificaste una vez, pero si lo modifica otra vez, ya esa es una muy mala señal, no solamente para el presidente Danilo Medina, sino para cualquiera que sea presidente. Pero teniendo usted tan buena relación con los dos líderes, ¿por qué no pudo salvar esa situación y evitar la división del PLD? Era que no era posible porque, por ejemplo... Pero usted hablaba con los dos. Sí, pero el presidente Danilo Medina está muy incómodo por el rechazo de Leonel a la segunda modificación que le pretendía hacer. ¿Por qué? Te lo recuerdo. Bueno, porque el presidente Danilo Medina, aunque no lo decía, quería modificar la Constitución. Y usted sabe la llamada que se hicieron. Si no se hace la llamada, la Constitución se modifica. Y nosotros tuvimos que salir a la calle a protestar. Una parte de los diputados del lado de Leonel protestando en contra del presidente de la República. Imagínense la situación que es esa. Ya era una situación insalvable. Finalmente vino la llamada, que fue la que salvó todo. No se modificó la Constitución de la República. Nos enfrascamos entonces en un proceso electoral interno y todas las encuestas decían que Leonel ganaba ese proceso. Y hasta las 5 o 6 de la tarde Leonel estaba ganando y de buenas a primeras se va revirtiendo el resultado y ustedes saben lo que concluyó. Entonces, todo eso contribuyó con que el presidente Leonel Fernández saliera del PLD y se fuera a otra organización política y formara la Fuerza del Pueblo. Y yo pienso que ha sido para beneficio de la democracia dominicana el surgimiento de la Fuerza del Pueblo. Profesor, si en vez de Gonzalo Castillo, el candidato que el expresidente Danilo Medina escoge o promueve para enfrentar a Leonel Fernández a lo interno de esas primarias hubiese sido el doctor Reinaldo Pared Pérez o la vicepresidenta a la sazón Margarita Cedeño, ¿hubiese sido diferente la historia? Sí, el tema es la forma en cómo se hizo, el algoritmo que después la Organización de Estados Americanos dijo que sí, que efectivamente eso pasó. Fue la forma, porque Leonel siempre ha tratado de, y siempre ha sido así, de jugar limpio. Sus cartas siempre son transparentes. Leonel Fernández es un hombre que no le dice a usted una cosa por delante para hacer otra por atrás. Siempre le dice lo que es, con educación, con respeto, siempre le dice lo que es. Y es evidente que una gente como Leonel Fernández que le hagan ese tipo de cosas, esos fraudes como ese que se montó, es un problema serio. Y entonces, es la forma, siempre es la forma. Si no hubiese sido por eso y Gonzalo gana limpiamente, Leonel Fernández no se va del PLD. No se iría, se hubiese quedado ahí. Pero fue la forma en que lo hicieron. Y Margarita, porque en un momento, cuando las tensiones de las relaciones Danilo Medina-Leonel Fernández, se habló de que Margarita Cedeño podría ser una tercera opción que fuera bien vista por ambos. Y dicen los danilistas que Leonel la rechazó. No es verdad, eso nunca se trató de esa forma. No, eso es lo que ellos dicen, pero eso nunca fue así. Y de hecho, llegó un momento en que en las encuestas Margarita lo superaba a los dos. En la preferencia electoral superaba a los dos. Y pienso yo que ese era el momento para que fuera ella la candidata. Pero no se dio. Usted recuerda que para el año 2011 Margarita quería aspirar. ¿Te lo recuerda? Ahí esa también es una factura que se la pasan a usted. Que cuando dicen que cuando usted promovía a Leonel con las carretillas con las firmas para modificar la Constitución y que él fuera candidato de nuevo en el 12, al usted ser llamado por él y él decirle a usted, no, Félix, yo no voy, entonces usted, para que no fuera Danilo el candidato, inscribió y promovió a la entonces primera dama Margarita Cedeño, que de ahí es que entonces Margarita sale como compañera de fórmula de Danilo en el 12. Bueno, no fue exactamente así. Quien inició con esa promoción fue Ligiamada Melo, que dijo, como Leonel no va, entonces Margarita. Y Margarita se entusiasmó y planteó la posibilidad de que ella quería que se hiciera algún tipo de competencia interna con Danilo Medina. Y Leonel Fernández logró que Margarita firmara una carta desistiendo de eso. Y me tocó a mí ir a decirle a Margarita que tenía que desistir. Y luego me tocó a mí ir a decirle que tenía que apoyar a Danilo y ser la vice.
Y me dijo, sí, ahora para eso yo soy buena. Digo, sí, usted es buena para ser vice y para compactar al partido. De modo que me tocó ese trance y finalmente Margarita fue 2 veces vicepresidenta con Danilo y hizo un buen papel. Doña Margarita, cuando ha estado al frente de las instituciones públicas que le ha tocado dirigir, ha hecho un papel fabuloso. Todo ese programa de solidaridad, progresando con solidaridad, el bono luz, el bono gas, la tarjeta Comer Primero, todos esos subsidios sociales que ella manejó, lo hizo de manera excelente y siempre apoyado con organismos internacionales que le daban el respaldo. De modo que ella hizo una extraordinaria labor, que el pueblo se la reconoció, y por eso en su momento ella tenía una popularidad por encima de Leonel y por encima de Danilo. ¿Usted entiende que tiene el PLD futuro que puede competir en las elecciones del 2028 o usted entiende que el PLD va a terminar absorbido por la fuerza del pueblo igual que como lo fue el Partido Reformista por el PLD y el PRD por el PRM? Lo correcto es que ese partido, como pienso que lo harán, inicie una renovación real de sus estructuras y de sus dirigencias en todos los niveles. Es bueno que el PLD permanezca como parte del sistema democrático. Es bueno que se fortalezca. Si el PLD hubiese sacado una votación mayor a la que sacó, a lo mejor estuviéramos hablando hoy de segunda vuelta, pero no fue así. Entonces es bueno que esa organización política, y es a lo que yo apuesto, sea renovada, sea reestructurada y que haya un relanzamiento y que no pase como los demás partidos políticos que han ido desapareciendo. Esa es mi aspiración. ¿Con cuáles figuras? Bueno, ahí hay muchos jóvenes con talento. Está Juan Ariel Jiménez y otros más que están ahí a la vista de todos, que pueden hacer un buen papel en el Partido de la Liberación Dominicana. La provincia San Juan de la Maguana, la provincia San Juan, fue la única provincia donde la Alianza Rescate RD ganó los 2 niveles. Así es. El candidato del PLD, Lenín de la Rosa, ganó la alcaldía por el PLD, apoyado por usted y la Fuerza del Pueblo, y Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo ganó la senaduría. Es la única provincia donde la Alianza Rescate RD, la Alianza PLD, Fuerza del Pueblo y PRD ganaron las 2 posiciones principales. Sí, y eso tiene que ver mucho con la diligencia que tú hagas como candidato. Tan pronto se dio la alianza con el PLD, inmediatamente yo comencé a acercarme a los dirigentes del PLD, a los presidentes de comités intermedios, de comités de base, a los miembros del comité central del partido en la provincia. Es decir, ese contacto personal, Víctor, siempre tiene mucho valor y mucha importancia. Hasta tal punto que las reuniones las hacíamos juntas, de manera conjunta los 2 partidos. Y todas las actividades las hacíamos de manera conjunta. De modo que se dio en la práctica la alianza. Hacíamos las actividades con las banderas verdes, las banderas moradas de manera conjunta. Y ahí tuvo el resultado. En otras provincias, si los compañeros hicieron sus propias diligencias, no se dio. Aquí en el Distrito Nacional, Omar Fernández visitó a la mayoría de los presidentes de comité intermedio del PLD y el PLD le aportó 80,000 votos a Omar. De modo que ahí estuvo el éxito, donde el candidato se integró y buscó el apoyo de sus aliados y los aliados le respondieron de manera sincera. Alcanzamos el éxito. ¿Qué valoración tiene Omar Fernández y su victoria como senador aquí en el Distrito Nacional para usted? Inmensa. Omar Fernández hizo un spot de televisión que lo describe todo. Él tocando un piano y una frase que decía, todos contra Omar. Y después se cambió y dijo, todos con Omar. De modo que todos estuvieron con Omar. Fue impresionante esa victoria de Omar Fernández, que ahora va a compartir conmigo y el senador de la Romana que salió electo, las 3 posiciones que hoy tiene la Fuerza del Pueblo y que tiene la oposición en el Senado de la República. Para mí, Omar Fernández se convirtió a partir de ahí en un fenómeno político. Un muchacho con apenas 32 años que hizo su trabajo al margen de su papá, que fue presidente 3 veces y que tiene un gran liderazgo nacional e internacional. Él ha hecho su propio trabajo. Lo hizo como diputado, recorriendo los barrios de la capital. Lo hizo como senador, recorriendo los distintos barrios, haciendo múltiples actividades, haciendo cosas que él no se imaginaba que iba a hacer. Y ahí estuvo el éxito de Omar Fernández. Él tiene su propia simpatía al margen de todo ese background político que le acompaña a su padre. Él ha hecho su propio camino. ¿Entiende usted, profesor Félix Bautista, que Leonel Fernández será el candidato de la Fuerza del Pueblo nuevamente en 2028 o tendrá paso Omar Fernández?
Eso todavía no lo sabemos. Falta mucho tiempo para eso. Yo pienso que este momento es para concentrarnos y dar una mirada hacia lo interno del partido. Es verdad que quedamos en una buena posición, pero es verdad que hay muchas cosas por corregir para seguir avanzando. Y lo mismo que hacemos nosotros deben hacerlo todos los partidos, incluso los que alcanzaron una victoria casi total, porque las victorias tienen también sus dificultades y tendrán sus dificultades. Entonces todos los partidos deben mirar, hacer una mirada retrospectiva, mirar hacia su interior, hacer las evaluaciones correspondientes, celebrar sus congresos, renovar las estructuras políticas y a partir de que eso se haga, seguir trabajando y el futuro dirá quién será el candidato del partido. Profesor, mire las vueltas que da la vida. En las elecciones del 2008, Miguel Vargas era el candidato presidencial del PRD en contra de la reelección de Leonel Fernández, siendo usted el principal promotor de esa reelección, prácticamente el principal armador político. Y la confrontación entre usted y Miguel Vargas llegó a un punto tal que lo acusaron y lo sometieron a usted a la justicia por el tema de los 130 millones de dólares de la Sunland. Y yo recuerdo Miguel Vargas, Jaime Aristi, Andy Dawager, Ramón Alburquerque y toda la cúpula del PRD en ese momento acusando a Félix Bautista de los 130 millones de dólares de la Sunland, del tema de la UAS y en contra de Félix y lo sometieron a la justicia. Hoy son los principales aliados de la Fuerza del Pueblo y del PLD, el propio Miguel Vargas y el PRD. Me hace recordar a Wessing y Wessing con el presidente Balaguer. A veces, y el doctor Peña Gómez lo decía también, a veces tu principal adversario de hoy es tu principal aliado de mañana y viceversa. Mire lo que hablábamos ahorita de Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Qué experiencia, qué valoración le da usted a ese tipo de situaciones? Bueno, que así la vida se comporta así. Y yo soy un gran amigo de Miguel Vargas. Casi todos los días lo llamo. Nos juntamos con mucha frecuencia y tenemos una relación de hermandad. Y lo que usted dice, el adversario de hoy es el aliado de mañana. Y eso es lo que ha resultado ser un gran aliado. Y Miguel Vargas hizo un gran esfuerzo, un extraordinario esfuerzo por la Alianza Rescate RD. Yo fui testigo presencial de ese esfuerzo enorme que hizo para que fuéramos aliados. Incluso él era promotor de que fuéramos aliados en la primera vuelta. No que esperáramos una segunda vuelta. No se pudo. Pero ahí están los resultados. Pero bueno, así es la vida. Por eso uno tiene que ser siempre cuidadoso. Y aunque tenga un adversario político hoy, nunca llegar a ataques personales, sino ataques políticos, pero nunca personales. Yo siempre me cuido mucho de eso porque pienso que una cosa es la política y otra cosa es la amistad personal que puede haber entre dos personas. Sin embargo, perdóneme, pero ahora recuerdo que le pregunté ahorita y dejé la pregunta en el aire. Sin embargo, al ex procurador Domínguez Brito usted lo retó a pelear y usted en medio de la audiencia lo enfrentó. No, lo que yo decía era que era bueno que él se quedara para que escuchara también mis argumentos, porque los argumentos que él presentó lo hizo a través de los fiscales que presentaron la querella o la acusación. Y entonces ahí se celebraron 18 audiencias, eran audiencias públicas, y a mí me gustaría que él escuchara también mi punto de vista sobre el problema. No se pudo, ya eso pasó. Yo perdono a todo el mundo, yo no guardo rencor, yo duermo tranquilo. Debo decirte que me acuesto y me duermo inmediatamente. Y me duermo profundamente. ¿A qué atribuye usted, doctor, esa actitud del ex procurador Domínguez Brito en contra suya? Habría que preguntarle a él. Yo pienso que había como una corriente de pensamiento en la sociedad dominicana, como que demandaban un sometimiento contra Félix Bautista. Y en los medios de comunicación se incitaba mucho. Y bueno, pienso que él se inscribió en esa onda y lo hizo. Lo único que lo hizo con las mismas pruebas de algo que ya se había archivado antes, se había investigado, el propio Ministerio Público se había archivado. El programa de Nuria. Sí, y muchas otras cosas más que se agregaron, que en la audiencia preliminar, que es un juicio a la prueba, se estableció que no había mérito para ir a un juicio de fondo. Iba a poner un solo ejemplo. Se me acusaba, por ejemplo, de que yo tenía un proyecto en Santiago cuyo costo ascendía a 5,000 millones de pesos y que eran un grupo de miles de apartamentos que estaban ya en obra gris.
Obra gris significa que las obras están terminadas y que solamente le falta pintura. Pero cuando vamos a hacerle el juicio a esa prueba, nos damos cuenta que lo que hay es un solar vacío y un anuncio en un letrero que anuncia un proyecto. Es decir, no existe la obra gris, lo que hay es un solar. Y cuando vamos al precio del solar, el solar se adquirió al Banco de Reservas, que era el dueño del solar, por 24 millones de pesos y todavía se debían 12 de un préstamo al Banco de Reservas. Por tanto, no hay un proyecto que cuesta 5.000 millones, sino 24 millones. Y así cada una de las cosas fueron desmontadas y eso trajo como consecuencia que el juez dijo, no hay mérito para un juicio de fondo. Pero aún así la gente insistía en que debería ir a un juicio de fondo. Bueno, pero el procedimiento es un juicio a las pruebas. La audiencia preliminar, que es el juicio a las pruebas. Profesor, ¿qué valoración tiene usted sobre el presidente Luis Abinader? Pienso que tiene buenas intenciones. Yo digo que toda persona que llega a ese nivel siempre quiere hacerlo bien, siempre quiere hacer un buen gobierno. Fue favorecido con el voto de la gente. Pudiera decirse que hicieron uso de los recursos del Estado para llegar hasta ahí, pero finalmente la gente votó por él, esa es la verdad. Ahora se enfrenta él con el inmenso poder que tiene en el ámbito municipal, congresional y presidencial. Se enfrenta a lo que se llama las dificultades de la victoria, porque una victoria como esa también va a tener sus dificultades. Y lo veremos en el transcurso de estos 4 años. De modo que yo pienso que le corresponde a él hacer las reformas pendientes todavía que necesita la República Dominicana, pero al hacer esas reformas también carga con un costo político enorme. Él ha dicho que no va a presentarse de nuevo. En principio vamos a creer en su palabra, en que es así. Ha dicho que va a hacer una reforma fiscal, que además esa reforma fiscal es el pacto fiscal de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de la Ley 1-12. Propuesta por usted en el Congreso. Así es. Entonces eso está ahí desde el año 2012. No se ha hecho todavía ningún pacto fiscal. Ahora tendrá que enfrentarse a esas modificaciones. ¿Qué opina usted de esa reforma fiscal? Bueno, que es necesaria y todo el mundo sabe que lo es. Por eso se colocó en la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Desde el año 2012 se colocó y se fue posponiendo y posponiendo. Es necesaria esa reforma. Ahora lo que hay que hacerlo con el debido cuidado para que los sectores más pobres y la clase media no sean afectados o sean lo menos afectados posible. Porque siempre alguna afectación habrá, pero que sean afectados lo menos posible. Pero es necesaria la reforma. No se puede vivir cogiendo prestado para cubrir un déficit. Eso es un problema que tenemos. Y la participación de la Fuerza del Pueblo, porque ya la dirección política le pidió al expresidente Leonel Fernández que no se reúna con el presidente. Bueno, le pidió que no se reuniera por el momento. Yo pienso que esa reunión deberá darse en algún momento. Ahora, lo que se entendió es, bueno, hace pocos días que pasó el proceso electoral, todavía el presidente de la República no ha asumido su nuevo mandato porque en el mes de agosto se entendió de la Fuerza del Pueblo que había como mucha prisa en esa reunión cuando se entendía que todavía no era el momento para eso. Y pienso yo que si el presidente Luis Abinader se reuniría con Leonel en ese contexto, lo que iba era hablarle de cosas generales, de sus propuestas generales, nada en concreto. Pero la discusión se da en base a cosas concretas, tangibles, a propuestas reales. De modo que yo pienso que cuando se presenten esas propuestas reales, esa reunión deberá darse. La Fuerza del Pueblo no se ha negado a la reunión, sino que la ha pospuesto para más adelante. Con respecto a la reforma a la Constitución para establecer la independencia del Ministerio Público y poner los candados que ha dicho el presidente Luis Abinader. Mire, es que la Constitución actual establece 2 periodos y nunca más. Lo que hay que hacer es respetar lo que tenemos. Ese es el candado. Hay un candado, 2 periodos y nunca más. Usted quiere más candado que ese. Entonces, son 2 periodos y nunca más. Perfecto. Ahora, la independencia del Ministerio Público es que es independiente el Ministerio Público. ¿Quién nombra a la fiscal del distrito? ¿El Poder Ejecutivo? No, así era antes. ¿Quién nombra los fiscales de todo el país? ¿El Poder Ejecutivo? No, así era antes. Por tanto, hay una independencia administrativa, financiera, institucional del Ministerio Público. Existe. Es más,
El gobierno actual nombró un ministerio público independiente. ¿O no es independiente el ministerio público actual? Pero está designado por el Poder Ejecutivo. Pero eso es lo que se ha dicho. Aún designando él al procurador y una parte de sus adjuntos, la inmensa mayoría de los fiscales del país no lo nombra el Poder Ejecutivo. Por tanto, una parte corresponde a una designación directa del presidente de la República, pero la inmensa mayoría no. Pero al final lo más importante es la forma en cómo la gente asume el cargo. Y el presidente de la República ha dicho en reiteradas ocasiones que este es un ministerio público independiente. A pesar de que él lo nombró, él ha dicho que no interfiere y que nunca ha llamado a la procuradora para darle órdenes sobre qué hacer o no hacer sobre un determinado caso. Ahí radica la independencia. La independencia está en nosotros mismos, en saber que si él designó al procurador, no tiene que dejarlo que actúe y que haga su trabajo de manera independiente. ¿Usted cree que el expresidente Danilo Medina no sea rehabilitado para aspirar en el 2028? No lo sabemos, porque todavía no se sabe en qué contexto se dará esa modificación. Mi criterio personal es el siguiente. Esta constitución y cualquiera se puede modificar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y cómo hacerlo es lo que le dará la legitimidad correspondiente. Por ejemplo, si se fuera a modificar la Constitución de la República para establecer que las elecciones se unifiquen, que todas sean el mismo día, hagamos un plebiscito nacional preguntándole a la gente, ¿está usted de acuerdo con que las elecciones presidenciales, municipales y congresionales se realicen todas el mismo día? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con un ministerio público independiente? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo con que en el ámbito presidencial, para modificar la Constitución, sea con el 100% de la matrícula de ambas cámaras? ¿Sí o no? Preguntémosle al pueblo. Al referéndum. Un referéndum. Primero un plebiscito. El plebiscito dice que sí o que no. Y eso entonces se lleva a la Asamblea Nacional, se aprueba y luego se hace un referéndum constitucional aprobatorio para que el pueblo ratifique, que sea vinculante. Profesor. Si es así, pienso yo, mi punto de vista, que no hay problema. El tema es que si usted asume la mayoría mecánica que tiene y lo impone, entonces ahí hay dificultades. ¿Entiende usted que el presidente Luis Abinader no se presentará en el 2028? Eso es lo que él ha dicho, pero el tiempo dirá. Eso es lo que él ha dicho. Su valoración sobre el expresidente Danilo Medina. Bueno, pienso que el presidente Danilo Medina hizo una gran labor como presidente de la República. Hizo un buen gobierno, mantuvo la economía estable, hubo crecimiento, hubo desarrollo, hubo prosperidad. Y al igual que Leonel Fernández, ellos dos tuvieron la responsabilidad de la gran transformación que hoy exhibe la sociedad dominicana. Leonel en sus 12 años, 96-2000, 2004-2012, y Danilo del 12 al 16, del 16 al 20. Pienso que esos 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 16 corridos y uno separado, crearon las condiciones para la transformación de la sociedad dominicana, sin olvidar nunca que la base de ese empuje y de ese desarrollo la inició el presidente Balaguer con la reforma que hizo, creo que en el año 1992. Así es, con el diálogo tripartito. Exacto, esa reforma que hizo el presidente Balaguer. Y en segundo lugar, que todo eso se logró porque el presidente Balaguer apoyó al PLD en 1996. Nunca debemos olvidar esos dos detalles. Esa reforma que hizo el presidente Joaquín Balaguer en el 92 y luego el apoyo que le dio al Partido de la Liberación Dominicana. Si no es por ese apoyo, el PLD no hubiese llegado al poder. ¿Y su valoración sobre el ex candidato presidencial del PLD, Abel Martínez? Muy bien, Abel es un joven que tiene mucho talento, lo hizo bien como diputado, lo hizo bien como presidente de la Cámara de Diputados, lo hizo excelentemente bien como alcalde de Santiago, y eso le dio el aval para ser su candidato a la presidencia. Hizo también una buena labor, trabajando en todo el país por su partido. No logró la meta a la que él aspiraba, pero bueno, vamos a decir que él se dio a conocer en todo el país, sacó un poco más de 400,000 votos y pienso que lo hizo bien. ¿Quién es Félix Bautista? ¿Dónde nace? ¿Cómo se cría? ¿Qué inquietud lo lleva a participar en política? ¿Cómo conoce a Leonel Fernández? ¿Cómo entra al gobierno? Mire, yo nací en un campo
del municipio de San Juan de la Maguana se llama Punta Caña. Se parece a Punta Cana, lo único que tiene el rabito encima de la N y dice Punta Caña. Punta Caña está a 6 kilómetros del municipio de San Juan de la Maguana. Es un campo. Ahí realicé mis estudios primarios en una escuela rural de Punta Caña, una escuela totalmente destartalada. Hice hasta el 8º grado. Y recuerdo que cuando fui funcionario, adelantándome un poquito a su pregunta, cuando fui funcionario, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, le solicitó a Leonel que remodeláramos la catedral. Y fui a la catedral a ver la remodelación que íbamos a hacer. Y él me presenta ante un nacimiento del Niño Jesús para indicarme que él quería crear un espacio dentro de la catedral para todos los años poner el nacimiento ahí. Pero me dijo, mira, observa el letrero que tiene el nacimiento. El letrero decía, nunca me olvidaré del lugar donde nací. Y volví entonces a Punta Caña. Y aquella escuela vieja y destartalada se convirtió en una escuela moderna. Hoy hay una gran escuela y además un centro tecnológico. Y hay un liceo en el campo y tiene carretera y le pusimos luz y le pusimos agua y le pusimos una emisora cultural. Y hicimos play de béisbol, hicimos una transformación total de ese campo. La mayoría de las casas destartaladas se hicieron nuevas, todas en el campo. Y de ahí seguí trabajando en toda la provincia de San Juan. No me olvidé del lugar donde nací. Y él me dijo, si asume eso como modelo de vida, tendrás éxito. Luego entonces, en el año, cuando tenía 15 años, en el Comité Intermedio Efraín Calderón Fernández, inicié. Recuerdo que me ponían como jovencito al fin a cuidar el local. Allá en San Juan. Había que hacer servicio, había que amanecer en el local, porque los locales del PLD tenían que permanecer abiertos. Así como la Casa Nacional aquí permanecía abierta y teníamos que hacer servicio ahí. Los compañeros estaban de 6 de la mañana a 12 del día, otro entraba de 12 del día a 6 de la tarde, otro de 6 de la tarde a 12 de la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana. 24 horas. Entonces, cuando vine a Santo Domingo, ingresé al Comité Intermedio Máximo Cabral, ahí estaba mi hermano también. Me tocó hacer el mismo servicio que hacía en San Juan, pero en la Casa Nacional del PLD aquí. Luego de ahí comencé a trabajar con Juan Bosch. Tenía que hacer servicio en la casa de Juan Bosch. Amanecíamos en la marquesina de la casa de Juan Bosch. Y entonces, en el año 1990, conocí al presidente Leonel Fernández. Y ya para el año 1900, recuerdo que creo que en el año 1990, él fue el director de comunicaciones de la campaña. ¿Cómo usted conoció a Leonel Fernández? Ahí lo conocí en la Casa Nacional. Lo conocí de manera conjuntamente en una oficina que tenía Danilo Díaz. Trabajan como juntos, una al lado de la otra. Y en el área donde se elaboraba la revista Política, Teoría, Acción y Vanguardia del Pueblo. Ahí lo conocí. Y entonces, cuando se presentó la coyuntura de 1994, que él fue candidato a vice con Juan Bosch, una parte de la gente que trabajaba con Juan Bosch lo pasaron a trabajar con Leonel Fernández. Y me tocó entonces a mí quedarme con Leonel. Recuerdo que muchos de los compañeros querían quedarse con el líder, con Juan Bosch. Y yo dije, no, pero yo me voy con Leonel, no hay problema. Y me fui con él. Anduvimos todo ese proceso de campaña en todo el país como vicepresidente. Y yo recuerdo que cuando perdimos en el 94, en una ocasión veníamos caminando a pie, él y yo juntos por la Independencia, por donde está la clínica Ginecología y obstetricia. Y los carros públicos que pasaban le decía, en la próxima va usted, en la próxima va usted, en la próxima. Increíble. Y ahí fue como prendiendo la chispa. Y desde esa época estoy junto a Leonel Fernández. Cuando ganan las elecciones en el 96, ¿qué rol jugó Félix Bautista en esa campaña? Bueno, ya en la campaña del 96, primero hubo un proceso interno para llegar a la campaña del 96. Yo anduve con el presidente Leonel Fernández durante todo ese proceso interno. Cuando compitió contra Norge Botello y Euclides Gutiérrez. Félix. Luego, en la campaña, yo asumí la parte de propaganda. Porque había un problema. La gente, hacíamos mano a mano en los barrios y él se presentaba y decía, buenas tardes. Una gente jugando dominó en una esquina. Mire, buenas tardes, yo soy Leonel Fernández. Y la gente se quedaba como... Yo soy candidato a la presidencia por el PLD. Y la gente se quedaba como, ¿quién es este? Un desconocido. Y recuerdo que una vez fuimos a La Romana, al Hotel Olimpo.
Y cuando estábamos en recepción, andábamos con gorra que decía Leonel presidente. Y Leonel se pone a hablar con la muchacha que está en el counter. Y la muchacha le dice, ah, qué bien que ustedes son del PLD. A mí el que me gusta es Leonel Fernández. Pero se lo dice a él. Significa que no lo conocía. Luego se decidió entonces la campaña que había que hacer una campaña masiva de colocación de vallas y de afiche. Me encargaron a mí de esa labor y llenamos el país de afiche de Leonel. Y en esa ocasión regamos más de 1 millón de fotografías de Leonel en todas las actividades que hacíamos. El nuevo camino. El nuevo camino. Y entonces, ¿cuándo decide Félix Bautista entrar al gobierno? ¿Cómo le dice Leonel Fernández y a qué posición? Bueno, ganamos en el 96 y él me designa como su director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Recuerde que antes habían 2 oficinas, la Supervisora de Obras del Estado y la Fiscalizadora, Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado. Estaba Euclides Sánchez. Euclides Sánchez. Y estaba el ingeniero Juan Selman en la fiscalizadora, que estaba en la parte de afuera del palacio. Entonces usted entra al gobierno en el 96 como subdirector de Euclides Sánchez en la supervisora. En la supervisora. Me nombró en agosto y meses después, en febrero del 97, me nombra director de la fiscalizadora de Obras del Estado. En sustitución del ingeniero Selman. Del ingeniero Selman. Y luego, en el año 2004, cuando volvimos y ganamos de nuevo, se unificaron las dos en una sola oficina. La supervisora de Obras del Estado. Y luego ahora me tocó a mí con la ley que creó el Ministerio de Vivienda, que es una ley de mi autoría. Yo fui el proponente de esa ley. Ahí entonces se dejó sin efecto, ya desapareció la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Profesor, muchísimas gracias. Le doy las gracias por haber aceptado esta invitación, por haberme permitido este diálogo franco, ameno, transparente. Ojalá repetirlo pronto porque vienen procesos muy interesantes en la vida política de nuestro país. Y le auguro muchos éxitos en su función como legislador, como senador de San Juan de la Maguana. Creo que usted va a ser una especie de padrino de Omar Fernández ahí en la Cámara Alta. Usted como veterano senador. Y de Espíritu Santo también, aunque Espíritu Santo y Omar vienen los dos de ser diputados, pero en la Cámara Alta usted es el decano de ellos dos. Usted tiene más años como senador que ellos dos. Así que le auguro muchos éxitos y aquí siempre a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Me saluda a su esposa, a sus hijos y a toda su familia y que pronto nos veremos de manera personal. Así lo haré. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el ingeniero Félix Bautista, senador reelecto por la provincia de San Juan de la Maguana. Y ustedes vieron que la primera pregunta que le hice fue ¿qué es lo que hace? Una pregunta, profesor. Perdónenme. Allá en San Juan se hace mucha brujería. Hay mucha santería, mucha brujería allá en San Juan. ¿A qué brujo es que usted le reza? A ninguno. ¿A qué santo es que usted le reza? A ninguno, al pueblo. Porque dicen, todo el mundo en los memes, usted ha visto los memes en la red. Sí. Hay que buscar cuál es el brujo de Félix Bautista, cuál es el santo que Félix Bautista le reza allá en San Juan que no pierde. No, yo creo mucho en Dios y voy mucho a la iglesia. Amén. Señores, muchas gracias por su sintonía. Nosotros continuamos aquí en Víctor en Vivo.